En minutos, después de la pausa, vamos a estar hablando de Carrió. Una de las cosas que ocurre, la presencia de Solá hoy nos está diciendo lo mismo, es que todo gesto que tenga que ver de verdad con pacificar, con el diálogo, con la corrección, con los mejores sueños, los tira más para abajo a los integrantes del gobierno y los hace recorrer caminos que son de un verdadero infierno. Lo que se supo de Carrió este fin de semana, que Carrió había confesado antes de las elecciones y sabiendo la gravedad de lo que manifestaba, pedía que se mantuviese en secreto hasta después de las elecciones, marca el descenso a esos infiernos de quien podrá ganar muchos votos, ser la figura más importante políticamente de la ciudad de Buenos Aires, pero de ninguna manera va a recuperar nada del respeto que alguna vez tuvo cuando luchaba contra Macri, cuando luchaba contra los más poderosos, contra Clarín, contra Nación, contra todas las mafias. Eran años 2000, 2001. Todo ha cambiado demasiado en la vida de Elisa Carrió y lo que vamos a ver es el derrotero infernal que está cumpliendo ahora con lo que dijo respecto a los genocidas. Pero será después de la pausa. Mujeres de peso en este tramo del programa, porque en un ratito vamos a estar con Mirta Tundis hablando de todo lo que tiene que ver con los jubilados a partir de lo que hoy dijo Macri en el Centro Cultural Kirchner, pero también tenemos que hablar de Gil Carbó, de Carrió, por distintos motivos, pero en algunos casos también porque hay vasos concomitantes entre cada uno de los temas. Vamos a empezar por Gil Carbó, que hoy finalmente, cansada de todo, de las amenazas, la persecución, el hostigamiento, toda la campaña periodística que se ha hecho contra ella encabezada por el diario Clarín, presentó renuncia que fue anunciada a través de las 7:50 y de C5N por Gabriel Morini en un verdadero adelanto periodístico. Gabriel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo, y evidentemente ante la sorpresiva decisión de la Procuradora, que evidentemente cambió su estrategia con respecto a los últimos 15 días, donde anunciaba que iba a resistir en el cargo y que no iba a tomarse licencia ni que tampoco iba a renunciar, la percepción es que su permanencia al frente de la jefatura de los fiscales iba a implicar un desgaste institucional para el Ministerio Público Fiscal, y así lo hizo saber en la carta que dirigió al presidente Mauricio Macri, con la esperanza de que el gobierno desista del plan de reforma del Ministerio Público Fiscal, algo que voceros oficiales han negado que vayan a hacer y que inclusive aspiran a lograr una reforma en el método de remoción del Procurador General y en el plazo estipulado para su mandato antes de que termine este año. Pero comienza obviamente con la decisión de Gil Carbó, que se va a hacer efectiva y el gobierno la va a aceptar con vistas al 31 de diciembre de este año. Va a ocurrir la habitual danza de nombres que necesariamente va a implicar que el gobierno avance en una serie de consensos con el peronismo, con un sector del peronismo que ve con buenos ojos el alejamiento de Gil Carbó, pero también ve con mejores ojos la posibilidad de participar del nombramiento de quien será su sucesor. El jurista Alberto García Lema es uno de los nombres que han trascendido con mayor fuerza y viene sonando casi desde el comienzo de la gestión de Cambiemos, cuando transmitió el interés Mauricio Macri de llegar hasta las últimas consecuencias. De ahí venía, Gabriel, Gil Carbó. De ahí venía la satisfacción de Urtubey, se me ocurre, porque es un hombre de Urtubey, ¿no? Exactamente, es la propuesta de una de las espadas en materia judicial del sector de Urtubey, Miguel Ángel Pichetto, Rodolfo Urtubey, uno de los hombres fuertes en el Senado allí en materia judicial, y también del senador Pedro Guastavino. Ellos están conformes, o estarían conformes por lo menos en el PJ, con el nombramiento de Alberto García Lema. Lo que señalan no es tampoco un pro orgánico. Recordemos que hay en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires el nombramiento del jefe de los fiscales ha sido prácticamente orgánico. Muchas gracias, Gabriel. Este es el verdadero poder, Darío. El poder real, que tiene el poder político como una extensión de ese poder real. Antes, hasta terminar el 2015, era el poder político que representa al pueblo contra el poder real. Y no podían hacer mucha cosa, ¿eh? Siempre el poder real es el que verdaderamente debe ser mencionado. Pero ahora es atroz porque el poder político está a disposición del poder real y hace lo que le mencionan. Esta mujer ha sido perseguida por Mañeto y por Macri por razones muy conocidas. Son tan obvios que no les importa ser impunes.
porque cuando se es obvio y lo mismo se hacen las cosas, es que hay una tremenda impunidad. Y esto es lo que tenemos en el caso Gil Carbó. Tal cual. Y hay que decir que hay una causa penal en el medio y ahora hay que ver cómo sigue. Porque a lo mejor fue inventada para presionar la renuncia. Porque a nadie le gusta tener una causa penal y porque esto a partir de ahora tiene que ser confirmado el procesamiento por la Cámara Federal, que llamativamente está postergando esa resolución, a lo mejor esperando esto. No vaya a ser que cuando la Cámara trate el tema del procesamiento por la compra de un inmueble para la Procuración, obviamente haga una falta de mérito o un sobrecimiento para Alejandra Gil Carbó, lo que quedaría expuesto. Es decir, la denunciaron y la procesaron para presionarla, renunció y después le archivan la causa. Sería terrible para el Estado de Derecho, ¿no? ¿Lo sabría ya Alejandra Gil Carbó? Es decir, ya tenía tomada la decisión el viernes cuando fue nombrada profesora honoraria de la Universidad Nacional de Lanús, que preside otra notable mujer como Ana Jaramillo. Escuchemos las últimas palabras antes de la renuncia que presentó hoy de Alejandra Gil Carbó, siendo todavía, bueno, lo va a hacer hasta el 31 de diciembre, salvo que el gobierno en su locura la quiera sacar antes, cosa que parece ya demostrar que están demasiado fuera de control. Pero puede ser, todo puede suceder. Escuchemos a Gil Carbó el viernes en la Universidad de Lanús. Transformación sustancial del Ministerio Público Fiscal. De manera que lo que hoy distinguimos y que hacemos honor es un proyecto que nos concierne a todos, que trasciende a cada uno de nosotros y que por eso no se puede aniquilar, no se puede desaparecer con solo desplazar a una persona. Esa transformación que construimos durante 5 años pudo haber pasado desapercibida si no fuera por las enérgicas reacciones que generó desde un primer momento, mediáticas y políticas, y que son la respuesta a los cambios profundos que hubo en la institución. La visibilización del organismo creció exponencialmente a la par de los ataques a mi persona, donde se sembraron las más variadas versiones sobre conjuras, sobre afinidades político-partidarias, que no están respaldadas por ningún acto, por ninguna acción de las que he llevado a cabo durante mis 20 años de fiscal. ¿Qué fue lo que motivó entonces toda esta atención de la sociedad sobre un organismo que hasta mi llegada pasaba desapercibido? Sí, así es. Esta mujer tenía un antecesor llamado Righi, cuando ella luchaba contra Clarín. Y aquel que era el procurador un día le dijo a Gil Carbó, a la que le había metido 11 denuncias seguidas, Clarín a través de sus personeros políticos, ¿qué querés?, le dijo Righi. Te metiste con el grupo. Y con el grupo no hay que meterse. Y finalmente lo está pagando. Miren ustedes a las órdenes de Mañeto, de Clarín, todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha perseguido a Alejandra Gil Carbó. Usted sigue queriendo que se vaya Gil Carbó de la Procuración, ¿no? Lo dije el primer día. Ella no es una procuradora independiente, es una militante política. ¿Y cómo hacer para que se vaya? Bueno, estamos haciendo los esfuerzos políticos para lograr conseguir consenso. No tiene autoridad moral para ejercer el cargo de procuradora. Y tenemos una procuradora que ha tomado todos estos meses para llevarnos a caminos que no llevan a la verdad. Durísimas declaraciones del presidente. Tenemos una procuradora que tira continuamente cortinas de humo. Ella viene utilizando ese enorme poder que le da la Procuración para tratar de amparar delitos que se cometieron en la época del kirchnerismo. Y nosotros tenemos una posición y he sabido bastante crítica en relación al rol de la procuradora por varias de estas cosas y porque en realidad la Procuración debiera hoy liderar y encarnar lo que es la lucha contra el delito, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción y no vemos que estén dadas las condiciones para que la procuradora lidere esos procesos. Son las que están en la Constitución. Con lo cual lo que hay que hacer es establecer un mecanismo de remoción garantizando la división de poderes. El presidente está totalmente de acuerdo, no lo puede hacer el presidente, pues esto es regresar atrás, claro, ¿no?, a anterior a la reforma. Pero creo que vamos a poder sancionar un mecanismo de remoción
más flexible, que no sea como estos cargos. Y también ya fue Gil Carbó. ¿Ya fue también? Sí, también va preso. Se alquiló un baldío en Mar del Plata. ¿Cómo? Claro, nosotros estamos en el tema del inmueble, ¿no? El tema del inmueble de la Fiscalía, sí, de la Procuración. Pero después millones de dólares alquiló un baldío en Mar del Plata. Está en esa misma causa, Paula sabe más. Bueno, esa persecución de Gil Carbó, de Macri, etcétera, todos actuando a nombre de quien verdaderamente ha querido sacarse de encima durante todos estos años a Alejandra Gil Carbó, que es el Grupo Clarín. Haber tenido la osadía de enfrentarlos en los tiempos de la estafa a los jubilados, en los tiempos en el acuerdo preventivo extrajudicial, que era también una estafa, toda esa lucha le ha costado muy caro. Hasta ese día, si ustedes leen una nota magnífica del año 2008, de abril del 2008, si mal no recuerdo, el 27 de abril del 2008, de Jorge Lanata, Luciana Geuna, podrán entender, sobre todo en el subtítulo Esa mujer, qué fue lo que pasó con Gil Carbó. La enorme valentía que ella había tenido en soledad absoluta de enfrentar a ese diabólico poder le había costado que muy rápidamente le metieran juicios uno tras otro los personeros de entonces de Mañeto y del gobierno Clarín. Pasó el tiempo y la persecución se hizo más obstinada todavía cuando se convirtió en Procuradora General de la Nación. Y el resultado final es al que estamos asistiendo ahora. Una de nuestras invitadas es Florencia Saintú para hoy, quien ha sido la persona que ha guiado la Facultad de Periodismo de la Ciudad de La Plata y a la que conocemos y admiramos profundamente. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto grande. Son varios temas los que tenemos hoy, pero me gustaría empezar por este de Alejandra Gil Carbó, una opinión sobre lo que ha ocurrido con ella. Bueno, es una tremenda injusticia. Igual yo hoy les comentaba a muchos compañeros que la verdad es que por un lado hay que rescatar el enorme valor que ella ha tenido durante todo este tiempo, porque desde el minuto cero y antes, tal cual vos bien decías, Víctor Hugo, la han atacado día a día, segundo a segundo, preanunciando bueno, todas las barbaridades que hemos escuchado, ¿no? Los que se dicen republicanos y que están tan lejos de eso, incluso de, yo diría, de ser democráticos, ¿no? Este es un gobierno profundamente autoritario. Ahora, yo creo que estoy convencida que tiene que ver con lo que vos decías recién, Víctor Hugo, digamos, cuáles son las razones por las cuales se la ha perseguido, y esto tienen el nombre de Clarín, hay que decirlo, pero que no les va a ser gratis, porque semejante ataque a la democracia en un país como el nuestro, que valora la democracia, que le ha costado tanto construirlo, no va a pasar. Y esto no quiero decir que la semana que viene lo vamos a ver o la semana siguiente, sino que con los años esto va a ser cada vez más claro para el que hoy todavía no quiere verlo. Sí, de todas maneras, el optimismo que significa que se va a hacer justicia tiene que ver con el paso de los años. En estos años van a hacer tantas cosas horrendas como las que han hecho contra Gil Carbó que no se dice hasta dónde vamos a llegar, porque se están animando a todas. Un rato les mencionaba que Carrió llegó a decir que los genocidas tendrían que estar libres, algo por el estilo, y esto ha sido un verdadero golpe. Ella era muy consciente de lo que decía, porque lo dijo antes de las elecciones, y le pidió a quienes la escuchaban, por favor no lo digan antes de las elecciones, porque sabe que es muy grave. También grave para su propia historia, porque ella afirmó leyes contra la obediencia debida, el punto final. Era otra Carrió, por cierto, era la Carrió que decía que Clarín era mafia, que La Nación era mafia, que Macri era contrabandista, en fin. Era una luchadora completamente distinta a los ojos y en el corazón de muchísima gente. Ahora es otra Carrió, a la que cada día, justamente su manera de proceder y lo que se va diciendo de ella, la van arrojando hacia un verdadero infierno de procedimientos que tienen su corolario, por así decirle, en esto que vamos a escuchar. Porque yo creí lo que hice en el programa de Fuerzas Armadas, porque creía que los culpables tenían que estar de un lado y las Fuerzas Armadas tenían que estar del otro. Y que entonces había que revitalizar y reforzar las Fuerzas Armadas. La verdad que el kirchnerismo usó esto como venganza y no como justicia. Que a una determinada edad la prisión puede ser domiciliaria. Y que esto no se para todos. No puede ser que se mueran en las cárceles enfermos. Porque esto no se devuelve de la misma manera
jamás. Los otros del otro lado también mataron. Yo tengo dos salidas y espero el consenso necesario para ver juicios de revisión en los casos que no haya pruebas, de otros juicios que tienen que quedar firmes y de una situación que tiene que ser aplicada a todos por respetar los derechos humanos. Es que después de determinada edad tu prisión es domiciliaria. ¿Por qué vas a dejar vivir a personas muriéndose? Miren, yo soy autora de la Ley de Nulidad de Obediencia de Vida y Punto Final, pero nunca busqué la venganza. Y la verdad es que una sociedad que trata así a los ancianos, además se devuelve con el ejemplo. El derecho humano que me quitaste yo te lo doy. Entonces, no es que hay presos políticos, es que hay casos muy mal juzgados. En el Instituto Hannah Arendt se abre el debate sobre este tema, porque también los que ejercieron la violencia, tienen que arrepentirse de la violencia. ¿Está? Los que estuvieron en la guerrilla. Yo me estoy ocupando del tema, ¿Lo voy a sacar en campaña? No lo voy a sacar en campaña. Porque les pido que tampoco lo saquen. Lo saquen porque lo único que va a servir es para embarrar la cancha. Era plenamente consciente. ¿Por qué no pidió disculpas de haber firmado obediencia de vida y punto final en contra de la obediencia de vida y el punto final? Era mejor que este comportamiento. ¿Qué creía que firmaba cuando firmaba aquello? ¿Qué iba a pasar si no eran los juicios que felizmente se han hecho? Y que es una de las cosas que no se perdonan del gobierno anterior, que estén 400, 500 genocidas pagando los atroces crímenes, de lo que todos los días tenemos una constancia. En estos días apareció una nieta recuperada, la 125 de los 400, que se quedaron, que se robaron, que se apropiaron, después de tirar a sus padres y a sus madres de los aviones en las noches del Río de la Plata. Este espanto con esta defensa realmente merece que por lo menos sea Estela Carlotto la que algo diga sobre lo que manifestó Carrió. Señora, a la que conocí cuando era normal, porque me ofreció ser su senadora ya hace años, cuando ella empezó con su grupo político, que era coherente. Esta mujer se fue transformando y ahora yo creo que aparte de ser mala persona, es ignorante. Es ignorante porque la revisión que ella pretende hacer es absurda porque llevamos 40 años haciendo esto y no creo que en 40 años la justicia se equivoque en todo el país, porque en todas las provincias hay juicios de lesa humanidad donde se los condena y nos exigen, nos piden, y debemos hacerlo, pruebas. Nosotros nada de lo que acusamos es que lo tenemos como una venganza. Hay pruebas, hay evidencias, hay testigos, hay sobrevivientes. Entonces esta señora ya está en la demencia, porque proponer esto es retroceder la historia. Quiero decir además sobre estos juicios que hay muchos absueltos. Quiere decir que no es que iban al banquillo de los acusados aquellos que eran señalados como genocidas e inmediatamente pasaban a la cárcel. Los juicios han tenido una severidad y una seriedad extraordinarias de la que la justicia argentina sí se siente plenamente orgullosa y satisfecha. Son muchos los que fueron absueltos directamente, llegaron, se sentaron allí en el banquillo de los acusados y se fueron para su casa. Y son muchos los que tuvieron penas menores, no tan graves como prisión perpetua, etcétera. Quiere decir que se ha intentado verdaderamente hacer justicia. Pero me gustaría, Florencia Saintú, alguna idea al respecto. Bueno, la verdad es que hoy lo había escuchado, pero volver a escucharlo a mí me estremece, ¿no? Y pienso en muchas cuestiones. Que nadie se olvide que cuando ella habla de los viejitos que están en las cárceles, está hablando de aquellos que torturaron, aquellos que violaron mujeres, varones, que tiraron personas vivas al mar, que les robaron sus bebés. De esas personas se está hablando. En segundo lugar, como habla de venganza, y acá no solamente ha habido búsqueda de justicia, sino que ha habido para la historia de la humanidad, los movimientos de derechos humanos, una apuesta profunda de entrega y de amor, de lucha por la verdad, por la justicia, por el respeto, que posiblemente ella no conozca. Y después me quedo pensando, pero bueno, por ahí no sé si da para verlo así en televisión, pero ella cita en su centro Hannah Arendt, que además debe ser bruta hasta
nota porque no la debe haber leído, pero justamente esta mujer que pudo darnos también tantos elementos para pensar que no había diablos, que no había demonios en el mal, sino que los que habían llevado adelante el mal eran humanos y por lo tanto tenían que ser juzgados, podían ser juzgados y podía haber justicia, ¿no? Así que bueno, estamos en un tiempo que a veces parece un tiempo de mucha locura y no hay que confundirse, no es de locura. Hay algunos que están decidiendo contra la voluntad de las mayorías y otros que creíamos que había cuestiones que no se volvían a discutir y que bueno, que estamos enfrentándonos a una derecha tenebrosa, ¿no? Eso es lo que está pasando. Hay que agregar que hay cientos de juicios y que en estos días, por ejemplo, sale la sentencia de Automotores Orletti 2. Ya hubo uno y hubo condenados y hubo absueltos. Me parece que Elisa Carrió no fue a ningún juicio, no vivió el proceso en primera instancia, en segunda instancia, en tribunal oral, en Cámara de Casación y últimamente en la Corte Suprema de Justicia. Y hay que decir que organismos internacionales han felicitado a la Argentina por el respeto del principio de inocencia, del debido proceso legal y de todas las garantías constitucionales para juzgar a cada uno de los militares que fueron condenados o absueltos. Te puedo decir algo, en fiscales.gov.ar, esto que le pedimos el ejercicio ciudadano, no se lleven por nada lo que les decimos aquí, todo chequéenlo. Fiscales.gov.ar, ahí se van a encontrar con que desde la reapertura de los juicios hay 756 genocidas condenados, 804 procesados en todo el país y 79 absueltos. Quiere decir que hubo 80 personas, un porcentaje alto, más del 10%, un 15% de los que finalmente fueron condenados, que resultaron absueltos. Y que iban, por cierto, con acusaciones muy severas. Las pruebas no fueron suficientes para condenarlos y muchos otros tuvieron una condena bastante menor. A mí me parece que esto no es sabido por la gente, que la gente piensa que cada militar que se sentó allí en Florencia inmediatamente era condenado. Y además el principio de inocencia, ¿no?, que tanto le cuesta a muchos en este momento, al gran poder concentrado en este momento, respetarlo, ¿no? Siempre prestando atención al principio de inocencia, ¿no? ¿Cómo va mi querida Facultad de Periodismo de La Plata? Muy bien, muy bien, muy bien. Un saludo para todos los chicos. Se van a poner muy contentos. Ganas tengo de ir por allá para vampirizarlos un poco. Muchas gracias, Florencia. Sí.